Buenos días, queridos hermanos. Dios los bendiga. En el video anterior comencé una serie dedicada a las justificaciones que nos ponemos los seres humanos, hayamos aceptado a Jesucristo o no, cuando es obvio que no estamos en comunión con Dios. A la supuesta falta de tiempo para dedicar a Dios, justificación de la que hablé antes, se suma otra justificación muy común. La Biblia es muy complicada. Es común que escuchemos a los hermanos en la fe y también a quienes no comparten nuestra fe diciendo que la Biblia es un libro muy aburrido, que se repite mucho y eso cansa, y que no facilita la lectura, o que muchos pasajes no son de fácil comprensión. Hasta Cristo habló en parábolas, nos dicen. Por eso no leo la Biblia y prefiero ir a los cultos en la iglesia porque allí el pastor me la explica más claramente, dicen algunos hermanos. Aunque quienes llevamos años viviendo en el mundo del arte y la literatura sabemos por nuestra propia experiencia que hay niveles de comunicación del mensaje y que por eso una persona acostumbrada a leer encontrará fácil el mensaje que alguien que no lee mucho hallará muy difícil. En los tiempos que vivimos, y especialmente en el caso de la Biblia, el libro con más traducciones y más versiones que existe en el mundo, esa es una justificación que cae por el propio peso de su falsedad. Yo prefiero, por ejemplo, la versión Luther en alemán, la King James en inglés y la Reina Valera en español. Pero hay otras muchas versiones en español que pueden ser leídas por todos, incluso por personas con muy poca cultura lectora o cultura general. Aquí yo veo un problema de confusión de términos. Usualmente escuchamos que tenemos que leer la Biblia y en la psicología humana ocurre un proceso natural de resistencia a todo lo que se nos impone. Por eso siempre es recomendable que los pastores, al hablar de la necesidad que tiene todo hijo de Dios de leer la Biblia, transmita esa necesidad con palabras y de un modo que no signifiquen obligatoriedad. Debemos entonces insistir en algo más práctico que tienes que leer la Biblia. Debemos hacerle saber a ese hermano, que comienza en la fe por supuesto, o incluso a esos muchos otros que llevan mucho tiempo en la fe, pero aún no tienen costumbre de leer la Biblia, que es el modo más cotidiano en que nuestro Padre Celestial nos habla. Que no se trata de un simple rito, leer la Biblia, sino de encontrarnos con lo que ya Dios nos habló. Tenemos que recordarles a esos hermanos que pierden un tiempo precioso de comunión con Dios si le piden a Dios respuestas a cosas que ya Dios respondió en su palabra. Tenemos que hacerlos conscientes de que uno de los modos más usuales en los que Dios nos habla es ahí, cuando estamos leyendo la Biblia y el Espíritu Santo de Dios nos ilumina sobre cómo eso que leemos en cierto pasaje es una respuesta que quizás hace mucho estábamos pidiéndole a Dios en oración. En toda la Biblia, esencialmente en los pasajes que cuentan la vida de los grandes hombres de Dios, de los profetas o de los líderes del pueblo de Israel, Dios prioriza la necesidad de leer su palabra como modo de saber qué Él quiere que hagamos y cómo Él quiere que nos comportemos en este mundo. Y en Josué 1:8 leemos una poderosa promesa. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces, escuchemos, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. No sé a ustedes, queridos hermanos, pero solamente ese versículo me basta para sentirme impulsado a leer la Biblia. Yo tengo mi método y conozco muchos métodos de otras personas que están en su día a día tan ocupadas como yo o como muchos de ustedes. Un buen amigo pastor latino allá en Estados Unidos tiene la Biblia en su auto, en ese espacio que hay entre el asiento del conductor y el asiento de al lado, y aprovecha para leer los momentos en que el tráfico se detiene en los semáforos, ya que dice que en su ciudad suelen demorar hasta 3 o 4 minutos, o cuando tiene que esperar a alguien en un parqueo. Es decir, aprovecha ese tiempo sin hacer nada que siempre existe cuando uno va conduciendo y no tiene que estar pendiente del tráfico. Ojo, eso es importante. Allí abrimos la Biblia diciendo, Señor, dime qué tienes para mí hoy en tu palabra. Acá en Alemania, un conocido pastor de Hamburgo que va siempre a su iglesia en bicicleta y tiene que recorrer varios kilómetros en ese recorrido, se compró una aplicación en la que va oyendo la lectura de la Biblia y orando.
Otra pastora latinoamericana que conozco se levanta una hora antes del resto de la familia, es decir, a las 5 de la mañana, y está leyendo la Biblia y orando cerca de una hora antes de ponerse a hacerle el desayuno a sus nietos, que se levantan a las 7:30 para irse a la escuela. Cada uno, como ven hermanos, puede ajustar su propio método. Pero lo importante es que todos entendamos que no se trata de leer la Biblia por leer, como vemos en estos ejemplos que he puesto en pastores cuyo tiempo también es apretado. Se trata de pedirle a Dios en una oración salida del corazón que nos hable a través de ese momento en el que estamos leyendo. No es obligación, repito, es una conversación con Dios a través de lo que el Espíritu Santo nos va a decir usando las palabras de Dios. Es añadir a nuestra búsqueda de la comunión con Dios en oración algo que he dicho, debemos hacer una costumbre en todas las fases y momentos de nuestro día. Otra nueva forma de comunión, en este caso, acercarnos a Dios, a su esencia, mediante las palabras que Dios ya nos ha dicho. Y si lo hacemos así cotidianamente como parte de nuestra vida, con la misma naturalidad con la que necesitamos respirar o tomar agua para vivir, el Espíritu Santo, es decir, Dios en nosotros, nos hablará y comprenderemos por qué muchos hermanos en la fe aseguran que Dios les habla. A quienes comienzan en los caminos de la fe y desean leer la Biblia, cuando me preguntan les digo, comiencen por conocer a Jesús, por saber qué hizo Jesucristo por nosotros. Lean entonces los evangelios para conocer eso. Cuando vayan a orar, lean los salmos. Y cuando necesiten consejo sobre cómo Dios quiere que nos comportemos, lean proverbios. Comiencen así y luego vayan incorporando el resto. Ese hermoso libro que es Génesis, esa belleza casi novelada que es Éxodo. Luego salten a Deuteronomio, donde encontrarán la fabulosa vida de Moisés. Los libros que más difícil resultan a muchos hermanos cuando empiezan a leer la Biblia son Levíticos y Números, es decir, los libros 3 y 4 de la Biblia. Pero esos pueden leerlos más adelante, cuando ya estén más fuertes en la fe, pues se trata de libros esenciales también para entender el origen de las leyes en nuestra fe. Pero son libros que es necesario estudiar más que leer. Disfruten leyendo la Biblia, queridos hermanos. No la lean como algo que hay que hacer, como una obligación. Cuando conversamos con nuestros padres, por ejemplo, para pedirles consejos para nuestra vida, buscamos su cercanía, buscamos su intimidad, buscamos incluso entender su experiencia de vida para poder comprender mejor el mensaje que pueden transmitirnos. Esa es la relación que desea Dios que tengamos con Él a través de la lectura de su palabra. Dios los bendiga.